En la última clase que nos encontramos el martes pasado en la facultad, estuvimos trabajando el concepto de concavidad, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, en particular yo comencé con otro tipo de ejemplo, pero ya que estamos en este momento podemos trabajar sobre este. La función, en este caso x cubo sobre 5, el sobre 5 es a propósito una pavada para que quede una gráfica un poquito más aceptable y que no quede tan empinada, así que es por eso, no hay otra cuestión. No sé qué dice, bueno, ya aparecerá. Esta función es una función que, no lo veía esto, es siempre creciente, siempre creciente. Lo que pasa es que no crece con la misma curvatura, un poco es eso, ¿no? No crece de la misma manera. Uno puede darse cuenta que esta función, que es x cubo sobre 5, desde menos infinito hasta 0, crece con una característica, y desde 0 a infinito sigue creciendo, pero con otra característica acerca de cómo se comporta la curva. Nos habíamos fijado, en particular, que para todos los puntos, en este caso, se encuentran desde menos infinito a 0, perteneciente a la gráfica. Cuando quería hacer el trazo de un mini pedacito de la recta tangente a la gráfica de la función, en todos estos puntos tenemos la particularidad de que la recta tangente queda siempre por encima de la gráfica de la función, y en este caso las pendientes de estas rectas van disminuyendo, ¿no? Van disminuyendo. En cambio, desde 0 a infinito, ¿qué necesita, Ram? Desde 0 a infinito, las rectas tangentes, cuando yo las grafico, están cumpliendo ahora otra característica, que es la de estar siempre por debajo de la gráfica de la función. Esas dos características hacen que me permitan a mí hacer una definición, por supuesto que, a ver qué pasó acá. Nada. Esa característica hace que yo pueda hacer una definición, que es la siguiente. Vamos a definir una función cóncava hacia arriba, sobre un cierto intervalo, si la derivada de la función con la que estoy trabajando es una función creciente. Esa ahora va a ser mi definición de cóncava hacia arriba, es lo que yo les decía, una gráfica que está contenta, ¿no? Y básicamente a nivel de característica gráfica, lo que uno puede ver es que justamente la gráfica de la función siempre se encuentra por arriba de las rectas tangentes. A diferencia de lo que nosotros vamos a llamar una función cóncava hacia abajo, en donde la derivada es una función decreciente, lo que gráficamente puedo ver es que la gráfica de la función ahora está siempre por debajo de todas sus rectas tangentes. Eso lo llegamos a ver. Vimos este teorema, que el hecho de conocer el signo de lo que es la segunda derivada de mi función, ahora va a estar involucrado con el conocimiento de dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. El hecho de que la función con la que estoy trabajando sea 2 veces derivable y que el signo de la segunda derivada sea positivo, me está diciendo que esto, ¿no? La derivada de la derivada, que eso es la derivada segunda, al ser positivo, lo que me dice es que esta función que está acá abajo, de la cual estoy haciendo una derivada, es una función creciente. Y si la derivada es creciente, por definición, la función original f es cóncava hacia arriba, ¿no? F es cóncava hacia arriba. Algo parecido, ahora considerando conocer que el signo de la segunda derivada es negativa, me va a posibilitar decir a mí que la función ahora es cóncava hacia abajo. Entonces habíamos dicho, ya tenemos interpretaciones acerca del signo de la primera derivada y el signo de la segunda derivada. El signo de la primera derivada me dice de la función f original, dónde crece y dónde decrece. El signo de la segunda derivada me dice dónde la función original, la f, es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo.
Y en función de eso aparece una nueva definición, que es la de punto de inflexión. Un punto va a ser considerado de la curva gráfica de la función punto de inflexión si pasa lo siguiente. Primero, la función es continua en ese punto, importante, y en ese punto hay un cambio de concavidad, que por supuesto puede ser que cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o al revés, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Pero una de las cosas que no puedo perder de vista es que para poder ser catalogado como punto de inflexión, ese punto en la gráfica también tiene que ser una función continua ahí. Así que, ojo con eso. Dijimos también que en un punto donde esta curva tiene la característica de ser continua, y de un lado la derivada segunda es positiva y del otro lado es negativa, no importa, de un lado es positiva, del otro lado es negativa, en ese punto evidentemente voy a tener un punto de inflexión, y la derivada segunda necesariamente en ese punto tiene dos opciones: o la derivada segunda vale 0, o la derivada segunda no existe, no está definida. Entonces, lo que uno básicamente va a hacer es, al momento de querer buscar los puntos de inflexión, va a buscar sobre lugares medianamente seguros. Entonces uno va a buscar, de la función con la que trabaja, los puntos en donde la derivada segunda es 0, donde la derivada segunda no está definida, y eso no quiere decir que en estos puntos haya un punto de inflexión. Son puntos candidatos. Si hay un punto de inflexión en la gráfica de una función, seguramente en ese punto alguna de estas dos cosas está pasando. ¿También son números críticos o no? No, porque estamos hablando de la derivada segunda. Serían O sea, números... el nombre ya no No, es correcto. no tienen un nombre los posibles acá. Serían en todo caso, si querés, los puntos críticos de la derivada. Bien. Ponele, si lo querés decir así, no habría ningún problema. Pero prefiero yo no decirlo así, así como que queda bastante estructurado. Cuando hablamos de números críticos, son puntos en donde la primera derivada se anula o no existe. Y a estos no les doy ningún nombre, solo que son candidatos a ser posibles puntos de inflexión. Pero si quisieras, podríamos decir que son los puntos críticos de la derivada. Pero tengo miedo de que termine siendo una confusión. Nada más. Bueno, y esto sí lo llegamos a dar, que fue que hicimos como un recreíto cuando me di cuenta que estaban un poco cansados, y trabajamos con este teorema, que es el criterio de la derivada segunda para poder decir si en un número crítico una función que es 2 veces derivable con derivada segunda continua tiene máximo, tiene mínimo o no tiene nada en ese punto. Nosotros habíamos visto el criterio de la primera derivada para caracterizar a los puntos críticos de una función. Este es como un alternativo, puedo usar el del criterio de la primera derivada o el criterio de la derivada segunda. Lo que sucede es que cuando yo uso el criterio de la derivada segunda, a la derivada segunda le estoy pidiendo bastante. No solo que tiene que existir la segunda derivada, sino que además esa segunda derivada tiene que ser continua. Estaba bárbaro el criterio, pero, insisto, se le pide como mucha característica, mucha condición a la función f. Pero, en el caso de que tenga una función que tenga esta condición de tener una derivada segunda continua y que estoy trabajando sobre números críticos, lo que sí sé es que si la derivada segunda en el punto es negativa, la función ahí va a tener un máximo local. Si la derivada segunda en ese número crítico es positiva, voy a tener un mínimo local, y habíamos visto 3 ejemplos distintos en los cuales iba a tener funciones donde la primera derivada y la segunda derivada valía 0 en un número, y la verdad es que no tengo manera de concluir qué va a pasar en ese punto, porque los 3 ejemplos que dimos, en uno tenía un mínimo, en otro tenía un máximo, y en el otro no tenía nada. Así que cuando esté en esta situación, digamos, este criterio que estamos dando, no me da información. No es bueno, no es concluyente. Tendré que ir por otro lado, por ejemplo, con el criterio de la primera derivada, para saber si ahí tengo o no un extremo local.
Este lo habíamos demostrado, lo estuvimos trabajando en clase y hasta ahí habíamos llegado. Vamos a meternos de lleno con un ejercicio donde la idea es hacer el bosquejo de la gráfica de una función. Es una función que, por supuesto, en cálculo 1 no la podríamos haber dibujado con los conocimientos solos de cálculo 1, tendríamos que haber esperado todo esto para poder hacer la gráfica. Y todavía me faltan algunas pequeñas herramientas para poder buscar más información sobre la función al momento de graficarla, pero lo vamos a dejar para el final. Esta es una función polinómica súper buena en el sentido de que voy a poder derivarla tantas veces como yo quiera, no voy a tener problemas con ningún número, así que voy a embarcarme en este proceso de búsqueda del bosquejo de la gráfica, intentando de ella buscar información. Lo primero que uno hace cuando quiere ver el comportamiento de una función es cuál es el dominio. Primero es reconocer eso. ¿Quién es el dominio de esta función? Y los reales. La verdad es que no hay ningún número que tenga algún problema con alguna cuenta, el dominio es todos los reales. Una vez que encuentro eso, digo, bueno, a ver, voy a ver dónde la función crece, dónde la función decrece. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la derivada y ver dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa. Entonces, bueno, si me embarco en esta situación, ustedes van a ver la placa que sigue, por supuesto el dominio de las funciones R. Acá tenemos la función original, la derivamos. Al derivarla me encuentro con esta ley en su derivada. 4 que baja, entonces queda 4x cubo, y después este 3 que baja, multiplicar adelante con el menos 4, me queda menos 12x cuadrado. Y la derivada de este 10, 0. Como yo necesito saber dónde esta derivada es positiva y dónde es negativa, necesito saber cómo los cortes dentro de mi dominio, en dónde voy a ir evaluando los diferentes posibles signos de la derivada. Entonces, los que voy a necesitar conocer son los números críticos de la función. Saber dónde, en este caso, la derivada vale 0. Porque no va a haber, para este tipo de funciones, números críticos que surjan porque la primera derivada no existe. Porque, insisto, la función es una de las mejores que me puede tocar, polinómica, va a ser siempre derivable tantas veces como yo quiera. Entonces, necesitamos igualar la derivada a 0, por lo tanto, necesitamos a la expresión de la derivada encontrarla factorizada, para que la búsqueda de esos números críticos sea de manera lo más sencilla que pueda. Bastante amigable, la derivada de esta función me permite sacar factor común 4x cuadrado, me permite escribirla de esta manera factorizada, sin demasiado esfuerzo, y me doy cuenta que al momento de igualar la derivada a 0, que es básicamente escribir 4x cuadrado por x menos 3 igual a 0, tengo dos posibles situaciones. O este término se hace 0, lo que significa que una opción es que x valga 0, o este término es el que se hace 0, lo que significa que x tiene que ser 3. Entonces ahí aparecen estos dos números que son números críticos de la función. Y yo lo que haría es dividir mi gran dominio, voy a hacer el estudio de la derivada, en esos lugares donde acá está el 0, acá está el 3, y voy a tener dividido mi dominio de la derivada en 3 partes, ¿no? Desde menos infinito a 0, desde 0 hasta 3, y desde 3 a infinito. Estos dos fueron los números críticos de mi función. Esta propuesta es la propuesta que habitualmente yo hago, que es el estudio de los signos de cada uno de los factores que conforman a la factorización de la derivada. Entonces, ¿yo qué hago? Evalúo el signo que tiene cada factor dependiendo de en qué sector estoy de esta división que me quedó en 3 partes de R.
Pero ¿cómo es la otra forma que sé que a ustedes les termina gustando para poder encontrar el signo de la primera derivada tramo a tramo? Tomando un valor de cada intervalo. Claro, ¿no? Tomábamos la idea, es un valor específico que esté dentro de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, puedo tomar el -1, acá podría tomar tranquilamente el 1, y acá si quiero puedo tomar el 2, iba a decir, el 4. Evalúo f' en -1, y el signo que tenga f' -1 va a ser el signo compartido sobre todo este tramo. Evalúo f' en 1, y el signo que tenga f' en 1 va a ser el signo que tenga todo este tramo, y lo mismo acá. Evalúo f' en 4, y el signo que tenga es el signo que va a tener en todo este tramo. Esa es la opción que a ustedes les termina gustando. A mí particularmente me gusta ir estudiando los signos de los factores, que en definitiva, uno haciendo estas cuentitas, llegaría a estas conclusiones, ¿no? Desde menos infinito a 0, la derivada es negativa. De 0 a 3 sigue siendo negativa. Y de 3 a infinito, la derivada pasa a ser positiva. Este mismo cuadro, que básicamente lo que me está diciendo es a dónde la función crece y dónde decrece, en cada tramo donde la derivada haya sido negativa, la función decrece, y en cada tramo donde la función haya tenido derivada positiva, la función crece. Entonces, este mismo cuadro a la vez me sirve para caracterizar a estos números críticos y clasificarlos. ¿A qué me refiero? A ver si hay en esos puntos realmente extremos relativos o no. Me fijo que de un lado y del otro del número 0, que es uno de los números críticos, el signo de la primera derivada es siempre negativo. ¿Qué tengo en x igual a 0? ¿Máximo relativo, mínimo relativo o nada? Nada, me parece. Nada. ¿Por qué? Porque de la única manera en que exista un extremo relativo es que el signo de la primera derivada cambie. Porque lo que me está diciendo es que en 0 la función decrece a la izquierda y sigue decreciendo a la derecha. Así que en 0 no tengo un extremo local. Es un número crítico, pero no hay un extremo local. Y sin embargo, en x igual a 3, ¿Un mínimo local? ahí sí es un mínimo local porque la derivada pasa de ser negativa a positiva. Yo con las manos estoy haciendo la característica que va a tener la función f original. Si la derivada pasa de negativa a positiva es porque la función pasa de ser decreciente a creciente. Ahí lo que tengo es un mínimo local. Este cuadro ya clasificó a los números críticos. Ya con eso es suficiente. No hace falta, por ejemplo, que yo quiera venir a este cuadro para clasificar a los números críticos. No es necesario. No es necesario. ¿No? Entonces ya con eso tendría, por el criterio de la primera derivada, la clasificación, que no hay extremo local en x igual a 0, pero sí hay un extremo local en x igual a 3 y específicamente hay un mínimo local. Entonces eso ya lo tengo ahí, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el estudio de la segunda derivada en cuanto al signo que tiene esa segunda derivada para ver si puedo saber dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo y clasificar si tiene puntos de inflexión. Entonces ahí vamos. La primera derivada nos había quedado de esta manera, ¿no? La factorización de la primera derivada es básicamente importante para encontrar los números críticos. Cuando yo quiero encontrar la segunda derivada, la opción es hacer la segunda derivada de esta expresión no factorizada. La factorización tiene su función para encontrar los números críticos. Como ahora no quiero encontrar números críticos, sino que lo que quiero hacer es calcular la segunda derivada, conviene, a nivel de cuentas, calcular la segunda derivada de esta expresión, y no de esta.
Porque si la hago de esta, que no es que va a estar mal, tendría que derivar un producto y después de ese producto agrupar. Entonces prefiero derivar directamente esta expresión, que es una expresión ya polinómica, que es fácil encontrar la segunda derivada. La segunda derivada, fíjense que ahora este 3 va a pasar a multiplicar adelante, me va a quedar 12x cuadrado, 12x cuadrado, y después este 2 que va a pasar a multiplicar adelante y me queda menos 24x. ¿No? Esta es la segunda derivada. Que necesito saber dónde esa segunda derivada es positiva y dónde es negativa. Entonces, como el dominio de la segunda derivada, por supuesto es todo R, necesito saber los lugares que van a ser esenciales, conocer en el eje real, para poder ir dividiendo ese dominio en partes en las que pueda ir evaluando el signo intervalo a intervalo. Entonces, sí o sí, ¿qué necesito? Factorizar la derivada segunda, para que una vez que esté factorizada, busque los que serían los posibles puntos de inflexión. Posibles. Entonces, ¿qué busco? Aquellos puntos en los cuales la segunda derivada vale 0 o la segunda derivada no existe. La segunda derivada, como existe en todo R, no voy a tener candidatos que surjan porque la segunda derivada no existe, sino que los candidatos van a surgir porque la segunda derivada se anule. El tenerla factorizada hace que fácilmente, factor por factor, me dé cuenta cuáles son los posibles valores de x en los cuales la segunda derivada vale 0. O es 0 en 0, por este factor, o es 0 en 2, por este factor. Entonces, estos numeritos son los que yo llamaría posibles puntos de inflexión. Que sean o no después puntos de inflexión dependerá del estudio del signo de la segunda derivada. Como la función original es continua en todos los reales, en particular es continua en 2 y es continua en 0. Así que esa primera característica que necesito por definición para tener un punto de inflexión ya se estaría cumpliendo. La función original es continua ahí. Tengo que saber si hay un cambio de signo de la segunda derivada de un lado y del otro. Entonces haría un dibujito nuevo, en donde ahora posiciono el 0, posiciono el 2, son los lugares donde la segunda derivada vale 0, y evaluaría el signo en cada uno de estos sectores. Con el mismo criterio de antes, buscaría puntos característicos que estén bien en el interior de cada intervalo, que si yo por acá puedo elegir el -1, acá podría elegir el 1, acá el 3, e ir evaluando qué pasa con el signo de la segunda derivada en cada uno de ellos. Insisto, mi propuesta es armar el cuadro a partir del estudio del signo de cada uno de los factores. Esa es una propuesta, que es distinta a esta, que es la que en la práctica siempre terminan eligiendo. Bueno, si uno calcula la segunda derivada en cada uno de esos numeritos propuestos, se va a encontrar con estas condiciones. Entonces la derivada segunda, desde menos infinito a 0, es positiva. Eso a nivel de la función f se traduce en que la función es cóncava hacia arriba, en ese intervalo. Desde 0 hasta 2, el signo de la segunda derivada es negativa. Eso se traduce a nivel de la función que es cóncava hacia abajo. Y desde 2 en adelante, la derivada segunda es positiva y la función vuelve a cambiar de concavidad, es cóncava hacia arriba. Entonces estos dos numeritos, el 0 y el 2, que eran posibles puntos de inflexión, la pregunta es, ¿se convierten ahora en puntos de inflexión? ¿Solo uno es punto de inflexión? ¿Ninguno? Los dos son punto de inflexión. Los dos Porque van a cambian ser... de concavidad. Exacto. En 0, esta parte, digamos, de la tabla, me está diciendo que la función pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces hay un punto de inflexión.
Creo que lo dice al revés, ¿no? Bueno. Y en 2 también. Al revés ahora, cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Bien, en los 2 tengo punto de inflexión. Los que eran posibles terminaron siendo los 2. No es que siempre va a pasar eso. Entonces, por medio de la información del cuadro, uno lo que puede sacar es la conclusión de que en esos 2 puntos tengo puntos de inflexión. Y entonces, este cuadro de acá lo voy a tratar de hacer un poquito más entendible si se puede. Voy a hacer estos dibujitos que hice de los ejes, llevando la información de la primera derivada y de la segunda derivada. En la primera derivada tengo un dibujito del eje real donde hay una característica acerca de cómo crece y decrece la función dependiendo en qué intervalo estoy. Entonces, acá. De la primera derivada tengo el 0, tengo el 3 y tenía decrece, decrece, crece. Entonces acá tengo decrece, en este intervalo decrece, y en este intervalo crece. De la segunda derivada, voy a hacer un dibujito también del eje real, donde voy a poner el 0 debajo del 0 anterior, y ahora el corte me lo daba en 0 y 2. El 2 anda por acá. Y tengo de menos infinito a 0, cóncava hacia arriba, de 0 a 2, cóncava hacia abajo, de 2 a infinito, cóncava hacia arriba. Entonces, lo que yo voy a hacer, porque esto es un croquis lo que me está pidiendo hacer el ejercicio, es en un dibujito abajo, decir qué pasa con la F. Y voy a tomar todos los números acá que fueron importantes, los voy a posicionar acá. El 0, el 2, el 3. Y es como que voy a tirar una línea acá vertical para ir separando la información tramo a tramo. Bueno, ahí. La función f, desde menos infinito a 0, me dice que decrece cóncava hacia arriba. Decrece cóncava hacia arriba. De 0 a 2, la función sigue decreciendo, pero cóncava hacia abajo. Entonces, tengo que hacer decreciente y cóncava hacia abajo. Después, de 2 a 3, acá cambia la concavidad y sigue decreciendo. Sigue decreciendo, pero esta vez cóncava hacia arriba. Y de 3 en adelante, cóncava hacia arriba, pero crece. Cóncava hacia arriba, pero crece. Esa sería un poco la idea de la gráfica. Pero esto después lo tengo que llevar a un dibujo concreto, en donde yo lo que voy a hacer para hacer la gráfica de la función es evaluar lo que vale f en 0, que es este numerito que para mí es importante. Voy a evaluar f en 2, voy a evaluar f en 3, y a la vez tener el dato de que acá tenía un mínimo relativo, y tener el dato de que en estos 2 puntos tenía puntos de inflexión. Por lo tanto, el dibujito que después intento hacer es este, con continuidad, porque la función es continua, donde llevo adelante toda esta información. Yo voy a venir decreciendo cóncava hacia arriba, después lo que valga en 0, no sé, es un croquis, viene decreciendo cóncava hacia abajo, después sigue decreciendo, pero cóncava hacia arriba, y después sigue siendo cóncava hacia arriba y crece. Estos dibujitos que los hice todos como separados, los uno. Para hacer la gráfica como corresponde, digo, necesito saber lo que vale la función en estos puntos, y después volcarlos en la gráfica como corresponde.
Entonces, a mano alzada, una idea. Por supuesto, la gráfica finalmente es esta, donde vamos poniendo el valor de la función en esos numeritos que fueron relevantes, lo que vale f en 0, lo que vale f en 1, no, lo que vale f en 2, lo que vale f en 3, y manteniendo las características. Fíjense que acá, en este puntito, que era x igual 0, tengo una recta tangente horizontal, fantástico, pero en ese punto no tengo un extremo relativo. En 3 sí, tengo una recta tangente horizontal y ahí sí tengo un extremo relativo. Y en 2 y en 0 tengo esos numeritos en los cuales tenía un punto de inflexión. Acá tengo un cambio de concavidad, acá tengo otro cambio de concavidad. ¿Qué le faltaría a este ejercicio? Que es lo que después terminamos haciendo en otros. El cálculo de posibles asíntotas. Porque puede la función tener asíntotas verticales y asíntotas horizontales. La gráfica de una función polinómica asíntotas verticales no va a tener nunca. Y en este caso, si tuviese que evaluar las asíntotas horizontales, ¿qué tendría que estar evaluando? Acá ya estaban metidos los conceptos de límite. El límite cuando x tiende a infinito. Y a menos infinito, ¿no? Eso depende de cómo sea el dominio de la función. Como el dominio es todo R, me permite a mí, sin ningún tipo de problemas, calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función y también cuando x tiende a menos infinito de la función. Ese es un dato adicional que en este caso, para esta función, los dos límites me van a dar infinito. Por lo tanto, no tiene asíntotas horizontales tampoco. Esta es la única forma de hacer la gráfica de la función. Con la gráfica realizada, lo que se puede pedir ya como el dato final es cuál es el conjunto de imagen. Si esa es la gráfica, ¿quién sería el conjunto de imagen? menos 17 es infinito. Exactamente. Menos 17 cerrado a infinito. Buenísimo. Este cálculo de límites a infinito, a menos infinito, o a lo mejor cuando exista la posibilidad de una sospecha de una asíntota vertical, también tendríamos que hacer el límite en las cercanías de un punto. En nuestro caso, ya en cálculo 2, van a empezar a aparecer límites que no son tan fáciles de resolver como lo podíamos hacer en cálculo 1. Hay herramientas de cálculo 1 que como que no me terminan de ser suficientes para abordar el cálculo de límites que van a empezar a aparecer ahora. Como que me quedo como así, no sé qué hacer al momento de calcular un límite. Y como los límites van a estar involucrados para la búsqueda de la existencia de asíntotas, es donde nosotros nos vamos a meter ahora en el campo de L'Hopital. L'Hopital, acá ustedes ven en este apunte que es el que les digo que les voy a subir después, dice formas indeterminadas y la regla de L'Hopital. Yo digo L'Hopital, en el libro es L'Hospital también, pero en general para todos L'Hopital, 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 L'Hopital. ¿Mm? ¿En qué consiste la idea de la regla de L'Hopital? En general, cuando uno calcula un límite, lo que primero espera es que pueda calcular el límite por reemplazo directo. Esa es la idea. Reemplazo, hago la cuentita, chan, este es el resultado y paso a otro ejercicio. Pero saben muy bien, porque ya transitaron una gran parte de cálculo de límite en cálculo 1, que eso no siempre es así. A veces un límite se complica y uno tiene que apelar a herramientas algebraicas para cambiarle el aspecto a la ley de la función hasta que llega a un aspecto en el que puede calcular el límite sin problemas por reemplazo directo. ¿No? Entonces, lo que nos vamos a encontrar ahora es que hay estrategias que no conocemos y que las vamos a empezar a conocer ahora para calcular límites problemáticos. Los límites problemáticos, ¿cuáles son? Cuando no puedo hacer el reemplazo directo. Cuando aparece, por ejemplo,
algo del estilo 0 sobre 0. Entonces, una primera aproximación de lo que vamos a hacer ahora es esta. Cuando nosotros vimos el concepto de límite, el concepto de límite de alguna manera me ayudó en esas primeras secciones del capítulo 2 a encontrar después la definición de la derivada de una función a partir de límite del cociente incremental, ¿no? Lo primero que conocí es cómo calcular un límite, y después aprendí a definir la derivada como el límite de un cociente incremental. O sea que para mí el límite era indispensable para definir la derivada. Ahora los roles se van a invertir. Ahora la derivada va a terminar siendo indispensable para poder calcular límites que en cálculo 1 no sabía resolver. ¿Cómo que? Se van dando la mano y se van colaborando uno con la otra. Solo presentar algunos ejemplos que ustedes sí han trabajado y que los han podido resolver sin problemas, que por ejemplo uno es este, cuando uno, lo voy a ampliar un poquito, uno tenía el cálculo del límite de una expresión como esta, límite cuando x tiende a 1 de esta expresión racional, x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 4x menos 5, y uno decía, bueno, a ver si puedo hacer reemplazo directo. Cuando reemplazo la x por 1 arriba, 1 menos 1, 0. Y cuando reemplazo la x por 1 abajo, me queda 1 más 4, todo eso es 5, menos 5, 0. Queda un caso indeterminado del estilo 0 sobre 0, ¿no? Nadie escribe 0 dividido 0, sino que estamos indicando, por eso le ponemos ahí los asteriscos, ¿cómo se llaman? Bueno, eso, para indicar que, ojo. ¿Qué cosa? ¿Alguien iba a decir? Comillas. Eso, las comillas, no me salió. Gracias. Pone estas comillitas como para indicar, mirá, me doy cuenta que no puedo hacer la división por 0, pero te quiero decir a vos que estás leyendo que este es el problema que tengo. Tengo un 0 sobre 0. Entonces aprendimos en aquella época de cálculo 1 inicial que podíamos factorizar, porque ¿qué decíamos? El 1 se anula al polinomio numerador y anula al polinomio denominador, quiere decir que el 1 es raíz de los dos polinomios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando quiero factorizar a los dos polinomios, los dos van a tener el mismo factor. X menos 1 va a ser un factor en la factorización del polinomio numerador, y x menos 1 también va a ser un factor de la factorización del polinomio de abajo. Cuando escribo a los dos polinomios factorizados, puedo simplificar. Me queda entonces el cálculo del límite de una expresión que sigue siendo racional, pero que ahora no tiene problema de ser evaluada por reemplazo directo de x igual a 1. Reemplazo la x por 1 y obtengo el valor del límite sin problemas. A pesar de que tenía un 0 sobre 0, esta estrategia valía. Después aparecían otras situaciones complicadas, como estas, donde ya no tenía una función racional, refiriéndome a que no tengo división de polinomios. El de arriba sí es un polinomio de grado 1, pero el de abajo ya no. Y sin embargo, cuando quiero hacer el reemplazo directo de la x por el 9, arriba me queda 9 menos 9, 0, y abajo me queda raíz de 9, 3, menos 3, 0. Vuelve a quedar, en este caso, una indeterminación del estilo 0 sobre 0. ¿Qué hacíamos en ese caso? No podíamos usar la misma estrategia de antes porque no tenía polinomios en los dos casos, pero sí podíamos multiplicar y dividir la expresión que tenía por lo que sería el conjugado de esta expresión, que es la que está involucrada con la raíz. Al multiplicar en este caso por raíz de x más 3 y dividir por raíz de x más 3, la expresión original obviamente no cambia, pero uno logra en este denominador que aparezca el cuadrado de un binomio, no el cuadrado de un binomio, la diferencia de cuadrado, y entonces me quedaría, esto es la raíz de x
al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esa diferencia de cuadrado hace que quede x menos 9 y, oh casualidad, se va a poder simplificar con el x menos 9 que aparecía en el numerador, y el límite de esta expresión la puedo calcular sin problemas por reemplazo directo, y se solucionó el problema que tenía. Pero, no podríamos, con estrategias de cálculo 1, calcular este límite. Cuando x tiende a 2, el logaritmo natural de 2 menos 1 es logaritmo natural de 1, o sea, esto obviamente tiende a 0, y el denominador también. Tengo una indeterminación de este estilo, 0 sobre 0, pero no sabríamos qué hacer. Con herramientas de cálculo 1 no sabríamos qué hacer. Acá se me queman los papeles, no hay polinomios en los dos lados, no es que puedo multiplicar y dividir por un conjugado, nada, no puedo. No sabría qué hacer, ¿no? Entonces, aparece como salvador este recurso que me lo da la regla del L'Hopital para tratar de resolver este tipo de indeterminaciones. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? Ustedes no van a hacer ninguna demostración acerca de la regla del L'Hopital, pero sí lo que van a hacer es aplicarla en cada uno de los ejercicios que sea necesario aplicarla. La regla del L'Hopital dice lo siguiente. Supongamos que estamos trabajando con dos funciones donde las dos son derivables, que van a estar involucradas en este límite, ¿no? Límite de la expresión fraccionaria f de x sobre g de x, donde no solo las dos van a tener que ser derivables por separado, sino que además a la función que va a estar abajo se le pide que tenga una derivada distinta de 0 en un intervalo alrededor de a. Que en a la derivada pueda ser 0, puede ser 0. Pero lo que no tiene que ser 0 es la derivada totalmente nula alrededor de ese puntito a. Entonces las dos funciones derivables, la derivada de la función denominador distinta de 0 sobre un intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente en a. Si tanto la función de arriba como la función de abajo, las dos tienden a 0. O las dos, tanto la función de arriba como la función de abajo, las dos tienden a más infinito, a menos infinito, una a más infinito y la otra a menos infinito, las dos a más infinito, las dos a menos infinito. L'Hopital lo que me dice es que el límite de este cociente va a ser igual al límite de el cociente de la derivada del numerador y la derivada del denominador. No estoy haciendo derivada del cociente. Estoy haciendo cociente entre las dos derivadas. Derivo el numerador por un lado, derivo el denominador por otro lado, formo esa expresión racional, fraccionaria, y calculo el límite de esa expresión. El límite que obtenga del cálculo de esta expresión va a ser el límite de la expresión original. Es como que le paso la pelota al cálculo de otro tipo de límite que se supone que va a ser para mí algo más fácil de resolver que la versión original. ¿Estamos de acuerdo? Límite de una expresión que tenga que ver con una división de funciones. Si aparece una forma indeterminada, del estilo 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, lo voy a calcular a partir del límite de un nuevo cociente, pero entre derivadas. Y lo que me dé este límite va a ser el resultado del primero. Si en este planteo de límite vuelve a quedar una indeterminación del estilo 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, vuelvo a aplicar L'Hopital. Y lo voy a aplicar tantas veces como sea necesario hasta que esta indeterminación se resuelva, se rompa. Yo puedo decir esto da tanto. Y cuando digo esto da tanto, tanto porque da un número finito, o porque da infinito,
o porque das menos infinito. Cualquiera de esas situaciones es posible que se dé al momento de resolver el límite que queda. Estas son observaciones que tienen que ver con esto que yo les estaba diciendo recién. El límite de un cociente de funciones, me está diciendo L'Hopital, lo está igualando al límite del cociente de las derivadas de esas dos funciones. Y la idea es que se puede aplicar esta regla tantas veces como sea necesario hasta que pueda romper con esa indeterminación, hasta que la pueda solucionar, ¿no? Esa es un poco la idea. Y a pesar de que no lo estamos demostrando y tampoco lo vamos a hacer y nadie se los va a pedir, si bien en la regla de L'Hopital acá se habla de límite cuando x tiende a A, esta regla también vale aún teniendo límite con x tendiendo a por derecha o por izquierda, o cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Es válido también. Vamos a ver cómo funciona esto. Este era el problema que teníamos de cómo se iba a resolver este límite, que con conocimientos de cálculo 1 no sabía muy bien qué hacer. Entonces dije, esta función numerador tiende a 0, esa denominador también tiende a 0. Entonces, como tengo una indeterminación del estilo sobre 0, lo que uno va a tratar de ver es si se puede aplicar L'Hopital. Entonces identifico, tengo una función numerador, que es la que supuestamente L'Hopital llamaría f. Tengo una función denominador que L'Hopital la estaría llamando g. Las dos funciones son derivables. Las dos. La derivada de f es la derivada de esta expresión, que es 1 sobre x menos 1. Y la derivada de g, en este caso, queda siempre constante, igual a 1. Y esta, importante, como dice, las condiciones del teorema, tiene que ser distinta de 0 en las cercanías de la tendencia de la variable, que en este caso la variable tiende a 2. La derivada es siempre a 1, o sea, 0 no es. ¿Y cómo indico yo que voy a aplicar L'Hopital? Porque lo tengo que indicar. En la práctica yo voy a escribir esto es igual, y voy a poner acá una notación muy abreviada, que estoy indicando que voy a aplicar L'Hopital. Y entonces voy a escribir límite con x tendiendo a 2, porque eso no cambia, y acá voy a poner la división entre los dos resultados de las derivadas. La derivada del de arriba, 1 sobre x menos 1, la derivada del de abajo, que me dio 1. Que es tal cual lo que está escrito acá abajo. Cuando tengo este límite por calcular, que es el que acabo de escribir yo, acomodo esta presentación, ¿para qué voy a poner una gran división dividido 1? Directamente es el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión, 1 sobre x menos 1. Acá puedo hacer reemplazo directo, y el resultado de eso, de hacer reemplazo directo, es 1, y se terminó. Es más, ¿se acuerdan de este límite? ¿Cuánto daba este límite? 1. Medio tibio fue eso. Sí, da 1. ¿Se acuerdan que la demostración era con una noción bastante geométrica? ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, sí. ¿Por teorema del sándwich? Me acuerdo Que, bastante claro, bien. que en algún momento entraba el teorema del sándwich, porque uno hacía la circunferencia trigonométrica, marcaba este ángulo que era x, marcaba este triángulo, el sector circular, el triángulo que se formaba acá, hacía una comparación entre áreas, teorema del sándwich, límite por derecha, límite por izquierda, era algo contundente esa demostración. Y llegamos a demostrar que era esto, ¿no? Si me hubiesen avisado que L'Hopital estaba dando vueltas, esto lo resolvía muy fácil. Si yo escribo esto, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, fíjense que cuando x tiende a 0, seno de x ¿a qué tiende?
A 0. A 0. X tiende, obviamente, 0. a 0. Entonces yo diría, como estoy en un caso de indeterminación del estilo 0 sobre 0, podría, ¿por qué no?, aplicar L'Hopital. Entonces me quedaría límite, cuando X tiende a 0, de división. La derivada del seno, Coseno de X. la derivada de X, 1. 1. ¿Puedo hacer reemplazo directo acá? Con Sí. X tendiendo a 0. ¿Y qué me queda el coseno de 0? 1. Y se terminó. Lo que tanto me costó demostrar en cálculo 1, ahora con L'Hopital lo hago así. Re rápido. Súper rápido. Bueno, O sea que también se puede utilizar para facilitar algún límite. no, es No que necesariamente que no se pueda, digamos. no, ¿sabéis qué pasa? Es que no es facilitar, porque en realidad L'Hopital aparece cuando tenés un problema. No es para facilitarte nada. El problema es, no puedo hacer reemplazo directo y aparece una indeterminación del estilo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Tenés un problema concreto. Lo que sí te da una herramienta para aplicar y para decir, bueno, a ver si puedo salvar este problema. No para que, obviamente que me hace más fácil el problema, pero no facilitarlo en cualquier circunstancia. Tiene que aparecer una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero bueno, cada vez que tenga ese tipo de indeterminaciones, L'Hopital lo voy a poder aplicar. Y a veces es aplicarlo una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que en algún momento esa indeterminación se rompe, puedo hacer reemplazo directo y se resuelve el problema. A ver, sigo. Por ejemplo, unos ejemplitos más para que vean esto de que se puede resolver rápido o no tanto. Fíjense qué pasa en este caso. Tengo que plantear el límite cuando X tiende a infinito de esta expresión que es e a la X dividido 3x cuadrado más 1. Cuando X tiende a infinito, obviamente e a la X tiende a infinito. Cuando X tiende a infinito, 3x cuadrado más 1 también. O sea, toma valores cada vez más grandes. Entonces digo, puedo aplicar L'Hopital porque estaría en ese caso de indeterminación infinito sobre infinito. Aclaro que voy a aplicar L'Hopital, lo tengo que aclarar. Y entonces digo, planteo el mismo tipo de límite, pero ahora lo que pasa es que cambió la fracción, esa división. Arriba tengo que poner la derivada del numerador, que en este caso permanece igual, y abajo tengo que poner la derivada de la expresión de abajo. La derivada de este polinomio de grado 2 me queda 6x. Lo dejo ahí. Digo, ¿puedo ver ahora a qué tiende este límite? Me fijo a qué tiende el numerador, me fijo a qué tiende el denominador, y otra vez vuelve a aparecer el problema. E a la X tiende a infinito cuando X tiende a infinito, y 6x también. Entonces, como vuelvo a tener un tipo de indeterminación infinito sobre infinito, aplico L'Hopital de nuevo, y lo aclaro. Bueno, la derivada de a la X va a ser siempre de ya, de a la X, ¿no? Pero ¿qué voy logrando en ese denominador, no? A medida que voy derivando, la potencia de ese polinomio que tengo denominador va disminuyendo. En este momento disminuyó tanto que la derivada de 6x se transformó en una función constante. Ya no tengo acá una indeterminación. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito, y cuando x tiende a infinito, este denominador ¿a qué tiende? A 6. A él mismo, porque es una constante. No tengo infinito sobre infinito. Entonces digo, tengo un numerador que tiende a ser muy grande, que lo estoy dividiendo por 6. No le cambio la característica de que tienda a ser cada vez más grande y entonces el resultado final es infinito. Entonces, ojo, tienen que chequear paso a paso si realmente está permitido aplicar L'Hopital, porque a veces se engolosinan y aplican L'Hopital sin pensarlo, y a veces no está bien. A veces no se puede aplicar. Tengo que tener cuidado con eso.
Bueno, este es otro, con la característica también de 0 sobre 0, con otro tipo de funciones involucradas, que no tendría herramientas para solucionarlo probablemente con herramientas de cálculo 1. Podría no saber qué hacer. Entonces, bueno, cuando x tiende a 0, me fijo a que tiende el numerador, me fijo a que tiende el denominador, los dos tienden a 0, aplicamos L'Hopital. Derivo x cubo, me queda 3x cuadrado. Derivo esta expresión, me tengo que acordar cómo era la derivada de la tangente, esos recordatorios. Secante cuadrado menos la derivada de x, que es 1, me queda esta expresión. Cuando vuelvo a ver si puedo calcular el límite acá, queda otra vez una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Vuelvo a aplicar L'Hopital. Acá me quedaría la derivada, arriba 6x, y abajo, bueno, tengo que tener cuidado porque tengo una composición, ¿no? Tengo el cuadrado de la secante. La derivada, capaz que me convenga escribirlo con... acá. La derivada de la secante al cuadrado, ¿a quién va a ser igual? Una composición, la de afuera es el cuadrado, la de adentro es la secante, ¿no? Entonces la derivada de la de afuera, en la derivada del cuadrado me queda 2 secante de x por la derivada de la secante. Y la derivada de la secante es secante por tangente. Bueno, tiene problemillas. Por eso que secante por secante queda secante cuadrado por tangente. 2 se cancela con este 6. Y no es necesario ahora que yo aplique L'Hopital de nuevo. Se dan cuenta que acá no está escrito L'Hopital. En este caso es secante por tangente. La tangente la pensamos como seno sobre coseno. Y este x que está en ese numerador, lo pasamos al denominador del denominador. Y lo dejo acá, a propósito. Entonces, cuando x tiende a 0, esto tiende a 1, esto tiende a 1 porque hago reemplazo directo, no hay problema, y esto yo ya sé, por cálculo 1, que tiende a 1. Resultado final, 3. Todo lo que conozco de cálculo 1 lo aplico, todo. Y acá estoy aplicando esto de cálculo 1, que lo recontra conozco. Bueno, ya tenemos entonces la forma de poder resolver estas indeterminaciones 0 sobre 0, infinito sobre infinito, con la ayuda de L'Hopital. ¿Qué va a pasar? Esas indeterminaciones clásicas no son las únicas que conocemos. Tenemos otras. Entre esas otras aparecen, por ejemplo, una forma determinada que es la de 0 por infinito. No puedo decir a qué tiende eso, porque yo no sé si 0 es el que termina ganando y se absorbe al infinito y el resultado da 0. No sé si el infinito es el que termina ganando, absorbe al 0 y el resultado es infinito, o ninguna de las dos cosas y el límite termina dando 8 tercios. No sé, la verdad que no lo sé. Este tipo de indeterminación no sería una indeterminación en la que L'Hopital me ayuda. L'Hopital solo me ayuda si tengo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Nada más. Así como está este problema de tener el límite de un producto de expresiones donde una tiende a 0 y la otra tienda a más o menos infinito, así como está esta presentación, L'Hopital no me ayuda. Soy yo
quien va a tener que tratar de buscarle la vuelta, de cambiar el aspecto de la presentación de este producto, para que después L'Hôpital sí me ayude. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de transformar este producto en una división de expresiones, en donde en esa división de expresiones quede una indeterminación del estilo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Y cuál es la estrategia? Esta, ¿no? Este producto, yo lo puedo pensar así. Dejo la g de x arriba, como está, y a la f la paso al denominador del denominador, o dejo a la f arriba y a la g la paso al denominador del denominador. Dependiendo de quién sea la que pase abajo, al momento de calcular el límite de la expresión que queda, fíjense acá, si esta es mi expresión, acá tengo la gran división, al momento de calcular el límite cuando x tiende a del producto, voy a terminar calculando el límite de esta división. Esta expresión de acá arriba tiende a más o menos infinito, y la que quedó acá abajo, como f es la que tiende a 0, 1 sobre algo que tiende a 0, tiende a más o a menos infinito, dependiendo de cómo sea el signo de esa tendencia a 0. Entonces tendría un numerador, que es este, que tiende a más o menos infinito, y un gran denominador, que tiende también a más o menos infinito. Aparece la indeterminación infinito sobre infinito, donde L'Hôpital me va a ayudar. Y si a la expresión esta del producto la hubiese escrito así, tengo acá la gran división, donde la función numerador en la tendencia de x a A tiende a 0, y ahora esta expresión también tiende a 0, porque como g de x tiende a infinito o a menos infinito cuando x tiende a A, esta fracción tiende a 0. Entonces se convirtió en una forma indeterminada del estilo 0 sobre 0. ¿Mm? Bueno, esto se ve haciendo ejercicio, no queda otra. No queda otra. Por ejemplo, acá esta expresión es la que tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, ¿esto a qué tiende? 0. A 0. Eso tiende a 0. Y el seno de eso tiende a 0. también, porque es seno de 0. Voy a hacer una cosa, voy a cerrar el archivo y lo voy a volver a abrir para que me deje manipularlo de una mejor manera, porque como que se tilda, ¿vieron? Un segundo. Vale, profe, no hay problema. Dale, profe. Nada más. Con tal de que no hable. No hay drama. ¿Deseas guardar? No, no deseo guardar nada. No. Acá voy a abrirlo de nuevo. Y este ya que está, te cierro. No. Bueno. Entonces, me quedó esto en el medio. Decía, comentario, que cuando x tiende a infinito, entonces esto tiende a infinito. Dijimos, esto tiende a 0, por lo tanto, seno de eso tiende a 0. Tengo acá una indeterminación del estilo infinito por 0. Hay una de las dos que va a pasar al denominador del denominador. Yo puedo probar las dos posibilidades. A lo mejor una va a terminar siendo más rápida que la otra. Si empiezo con una forma de elección, acá la propuesta es que esta pase al denominador del denominador. ¿Cierto? Esa es la propuesta. Podría haber pensado en hacer al revés.
que seno de 1 sobre x pase al denominador del denominador. Yo puedo intentar con alguna de las dos, y cuando se me queman los papeles con uno de los caminos, digo, a ver si empiezo de 0 y elijo el otro camino, probablemente sea más fácil. Entonces, bueno, en esta propuesta, esta expresión de x es la que pasa al denominador del denominador. Entonces queda claro que acá es la gran fracción. Esto sigue tendiendo a 0, porque eso es lo que ya sabíamos, y ahora en esta transformación, la función de abajo es la que tiende a 0, porque como x tiende a infinito, esta fracción tiende a 0. Ahí aplico L'Hopital y lo aclaro, y voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito de derivo la función de arriba, derivo la función de abajo. Al derivar la función de arriba tengo una composición. Entonces hago la derivada del seno, que es coseno, evaluado en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Que acá está puesto así con x a la menos 2 para que me quede más compactado. Abajo derivo 1 sobre x. Justo lo mismo que tuve que derivar en la parte de arriba en alguna instancia, lo que hace que pueda simplificar esta expresión sin problemas. Me queda calcular el límite cuando x tiende a infinito de esto. Y bueno, cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0, y el coseno de 0 tiende a 1, resultado final 1. También ahí no es que hago reemplazo directo, porque no puedo reemplazar directo con infinito. El infinito no es un número, marco las tendencias. Y se resolvió el problema. Si hubiese hecho la otra elección, de dejar a la x acá, y pasar al denominador del denominador el seno de 1 sobre x, me hubiese quedado un poco feo, a lo mejor la expresión de las derivadas, porque el seno me hubiese quedado elevado a la menos 1. Entonces al derivarlo me hubiese quedado a la menos 2. Pero bueno, habría que ver qué es lo que hubiese quedado para ver si salía por ese camino o si realmente este era el mejor. Otra forma indeterminada. Infinito menos infinito, ese es clásico. Ese es clásico. Entonces también lo veíamos en cálculo 1, que a nadie se le iba a ocurrir cancelar el infinito con el infinito y decir que infinito menos infinito era 0. ¿No es cierto? No, no se puede, porque el infinito no es un número, no lo puedo tratar como si fuese un número. Entonces, ante una situación como esta, de plantear un límite y que me quede ese tipo de indeterminación, de nuevo, L'Hopital no me ayuda. Pero sin embargo, voy a tratar de buscarle la vuelta de escribir esta resta de una manera distinta, de la forma tal que aparezca un cociente. Y que en ese cociente aparezca una indeterminación del estilo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que es en donde L'Hopital me da una mano. Bueno, trataré de hacer eso es justamente lo que dice ahí. Lo vamos a ver en un ejemplo. Miren. Tengan cuidado con esto de que está hecho a propósito al límite con x tendiendo a 0 por derecha, ¿no? La función seno, que hace algo así, cuando x tiende a 0 por la derecha, la función seno tiende a 0 con valores que son siempre positivos. ¿A qué tiende el numerador cuando x tiende a 0? A 1. A 1. Por lo tanto, esta fracción completa, ¿a qué tiende? Infinito.
infinito positivo. Y le estoy restando esta expresión que es 1 sobre x, 1 sobre x, que me estoy acercando a 0 por derecha. ¿A qué tiende 1 sobre x cuando tiende la x a 0 por derecha? Infinito positivo. A infinito. Entonces, ahí cuando hago bien el estudio de las cosas, tengo infinito menos infinito. Aparece una indeterminación. Porque a veces no nos damos cuenta y en realidad no nos queda una indeterminación, porque capaz que me queda infinito más infinito. Y eso es infinito, porque uno lo que está dando a entender es que está tomando una expresión que tiende a números cada vez más grandes y la está sumando con otra expresión que también tiende a tener números cada vez más grandes. La idea es que cuando sumo esas dos expresiones, el resultado tiende a ser cada vez más grande y digo, eso tiende a infinito finalmente. Así que tengo que ser minucioso en las cosas que voy haciendo como tendencia para realmente ver si hay o no hay una indeterminación. Si en vez de haber puesto un menos, hubiese puesto un más, esto no tenía nada que ver y el resultado era infinito. Es apenas un cambio de signo que hace que cambie totalmente la situación a abordar. Bueno, como me doy cuenta que aparece un infinito menos infinito, digo, hay una indeterminación. L'Hopital así no me ayuda. Necesito pensar en transformar esa resta en alguna fracción. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo de este paso a este? Está resolviendo la resta. Saca factor común seno de x por x y va resolviendo. Sí, señor. Eso, ¿no? Sacamos factor común, en este caso x por seno de x, y hacemos el algoritmo de la resta. X seno de x dividido seno de x, x por todo lo de arriba, 3x cuadrado más x. Menos, este menos de este menos que está acá, x seno de x dividido x es seno de x por 1, seno de x. Acá lo transformé en una fracción. Y digo, a ver qué pasa ahora cuando quiero ver la tendencia. Cuando x tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, lo que me doy cuenta es que todo el numerador tiende a 0. Y acá abajo lo mismo, seno de x tiende a 0, x tiende a 0, todo este gran denominador tiende a 0. Entonces recién ahí me doy cuenta que aparece una indeterminación del estilo 0 sobre 0. ¿Y quién aparece como salvador? L'Hopital. Entonces, derivo arriba, derivo abajo y me fijo qué queda. Al derivar arriba, la expresión queda bastante sencilla, porque me va a quedar este 2 que va a multiplicar adelante, me queda 6x, la derivada de x es 1, y la derivada del seno es coseno. Como tengo este menos adelante, sigue estando el menos. Abajo, ¿cómo tengo que derivar? ¿Aplicando qué regla? La del producto. Sí, señor. La del producto. Entonces, aplicando la derivada del producto, tengo la derivada de x, 1 por seno sin derivar. Acá está. Y después queda x por la derivada del seno, x coseno de x. Ya se derivó. Pero vuelvo a ver entonces la tendencia. Cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. Obviamente esto que es constante tiende a la propia constante. Y cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende el coseno? A 1. Conclusión. Todo mi gran numerador tiende a 0. Y el denominador pasa lo mismo. Cuando x tiende a 0, esto va a tender a 0 por este factor. Esto va a tender a 0. Todo mi denominador también tiende a 0. Vuelvo a tener una indeterminación del estilo 0 sobre 0, entonces puedo volver a aplicar L'Hopital sin problemas. Vuelvo a escribir la derivada del numerador dividido la derivada del denominador.
Abajo tengo que aplicar otra vez la regla del producto en un momento y después la derivada del seno. Arriba me va a quedar la derivada de 6x6, la derivada de 1, 0, y la derivada del coseno, menos seno, que con el menos de adelante se transforma en un más. Y bueno, acá veo cuando x tiende a 0, este numerador tiende a 6, que lo hago con reemplazo directo, y abajo, acá tengo esto que tiende a 0, de hacer reemplazo directo, y esto tiende a 2 por el coseno de 1. Perdón, 2 por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. 1 por 2, 2. Entonces todo mi denominador tiende a 2. Ya no hay más indeterminación, directamente el resultado de 6 dividido 2, 3. Y se viene la parte problemática, que me parece que también la vamos a tratar con mayor profundidad mañana, cuando nos encontremos allá en la facu. Nosotros ya teníamos las indeterminaciones. 0 sobre 0. Infinito sobre infinito. 0 por infinito. Y la de recién, infinito menos infinito. A esas 4 se le suman estas 3, que formarían las 7 formas indeterminadas que nosotros vamos a trabajar. Estas formas indeterminadas aparecen en este tipo de situaciones en las que tengo una expresión en la que aparece algo relacionado con una potencia, pero donde tanto la parte de la base como del exponente, las dos son variables. Y pueden pasar estas formas indeterminadas. Que la base tienda a 0 y que el exponente tienda a 0. ¿Sí? Tengo el límite cuando x tiende a de algo de la forma f de x a la g de x. Una primera forma indeterminada es que la base tienda a 0 y que esa potencia tienda a 0 también. Tendría la forma indeterminada 0 a la 0. Ustedes saben muy bien que 0 a la 0 no está definido. Tendría esta otra forma indeterminada que es que la base tienda a infinito y que esa potencia tienda a 0. Todo número a la 0, todo número que no sea 0, a la 0 da 1. Pero ¿qué pasa? Acá, 0 a la 0 no sé qué decir porque la base al ser 0 es algo que no está definido. Y esta base no es un número. No es un número. Es infinito. Infinito no es un número, infinito es una característica. Esto tampoco sabría resolverlo. Y también podría pasar que tenga algo relacionado a la forma 1 a la infinito o 1 a la menos infinito, que tampoco sabría qué va a pasar. Porque que la base tienda a 1 y que el exponente tienda a infinito no me da garantías de que el resultado final yo lo vaya a conocer. Para nada. Y para convencerlos de eso, porque muchas veces es la parte que más cuesta entenderlo, ustedes podrían pensar en, por ejemplo, esta situación. Ustedes saben graficar x al cuadrado, ¿no? Me voy a acercar al 1, 1. Ahora voy a graficar x a la 5. No, a la x... sí, a la 5. Voy aumentando la potencia. X a la 10. X a la 20. Cuanto mayor sea la potencia, y me paro específicamente a mirar lo que pasa en 1, yo me miro acá, a derecha de 1, cuando los valores de x se aproximan a 1, o sea, la base tiende a 1, los valores resultados de la función tienden a ser cada vez más grandes.
Acá la función se hace cada vez más empinada. Pero si me acerco a 1 desde la izquierda, cuanto más grande es la potencia, fíjense la función, cada vez más se acerca al eje X, los valores son cada vez más parecidos a 0. Entonces, no hay una manera de, como yo tengo f de x, no le gusta que escriba acá, a la g de x, si esta tiende a 1, la base, bueno, si esta tiende a 1 y esta tiende a ser muy grande, no sabría qué decir. Y es más, puedo buscar un montón de ejemplos en donde tengo ejemplos donde la base tiende a 1, el exponente tiende a infinito, y en algunos casos el límite da 5. No sé. Es una forma indeterminada que vamos a tratar de salvarla, por supuesto, usando L'Hopital. Pero ninguna de estas formas indeterminadas es un caso en el que L'Hopital, así como está, me daría solución. Sí, ¿alguien quería decir algo? ¿No? Me pareció. Bueno, ¿cómo se trata este tipo de formas indeterminadas o de indeterminaciones? Es eso, ¿no? Son indeterminaciones. Vamos a tratar de hacer un juego relacionando la función exponencial. La idea es tratar de trabajar con algo en donde no tenga esas potencias. Primero y principal, ustedes saben, esto lo habrán trabajado en cálculo 1 muchas veces, la función exponencial elevada al logaritmo natural de x es estar componiendo una función con su inversa, ¿no? Cuando yo compongo una función con su inversa en x, ¿eso qué me devuelve? 1. No, X. X. ¿Estamos de acuerdo? F compuesta con f a la menos 1 evaluada en un x me devuelve el mismo x para todo x en el dominio de la primera función que le aplico, en este caso, ¿no? Entonces, la idea es usar esto. Pero en el lugar de x, vamos a poner toda esta expresión. Entonces, esta expresión la puedo disfrazar como e a la logaritmo natural de ella misma. Esta expresión la puedo disfrazar como e a la logaritmo natural de ella misma. ¿Y para qué lo escribo así? Porque acá lo que voy a hacer es aprovechar las propiedades que conozco de la función logaritmo. Porque esto que está acá, que sería esa potencia, va a poder pasar a multiplicar adelante del logaritmo, ¿no? Acá estoy trabajando sobre todo la que es la expresión que queda como potencia de la e. Entonces esta g de x la voy a pasar a multiplicar adelante. Esa potencia quedó transformada en esto. Y esta es la versión que yo necesito trabajar adecuadamente después para aplicar L'Hopital. A mí me van a preguntar en algún momento calcular el límite cuando x tiende a de esta expresión. Esta expresión, recién dijimos, la vamos a poder reescribir de esta manera. Límite cuando x tiende a de esto. Y la idea es, esta función exponencial e a la x es una función que es recontra continua en todos los reales. Entonces, por uno de los teoremas vistos en cálculo 1, el límite de esta composición la puedo pensar como la función de afuera evaluada en el límite de la función de adentro. La función de afuera, la función exponencial, la voy a evaluar en el límite de la función de adentro. Entonces, este límite pasa a ser parte del exponente. Y esto es lo que voy a calcular. ¿Por qué? Porque cuando tenga que calcular un límite como este y aparezca alguna de esas indeterminaciones, gracias a esta transformación de escritura,
voy a meterme en el proceso de calcular el límite cuando x tiende a de este producto de expresiones. Voy a calcular ese límite, lo voy a poner ahí con otro color porque esa es la idea. Voy a calcular este límite, y cuando tenga el cálculo de ese límite, voy a venir y voy a decir el límite de esta expresión es e a la el valor del límite que me dio esa expresión en azul. Eso es lo que voy a hacer. Entonces la idea es transformar esta expresión en esta, finalmente quedarme en esta, y calcular el límite de esta expresión que tengo acá. Por supuesto, este producto es un producto que a la vez lo voy a tener que escribir a partir de alguna fracción para que después se convierta en un límite en el que el L'Hopital me pueda dar una ayuda. Me pueda dar una mano. Porque este límite que tengo acá, es 0 por infinito. Siempre caigo en esa expresión, 0 por infinito. Siempre caigo en esa expresión. Entonces como que se mezcla todo. Ahora, vamos a ver solo un ejemplo y con eso ya lo voy a dejar. Después mañana seguimos entonces con los otros ejemplos. Este, por ejemplo, es el estilo infinito, el tipo de indeterminación infinito a la 0. ¿De dónde sale? Me piden plantear, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de esto. Entonces empiezo como a sacar conclusiones. A ver, cuando x tiende a infinito, e a la x más x, obviamente tiende a infinito. Y esto tiende a 0. Apareció esta indeterminación. Entonces, ¿qué es lo que dice la receta? Que la expresión que tengo acá la escriba como e a la esta expresión por el logaritmo natural de lo que tengo como base. Y si no me la acuerdo, la escribo de nuevo. E a la x más x elevado a la 1 sobre x, la voy a reescribir como e a la logaritmo natural de lo mismo. E a la x más x a la 1 sobre x. Esto, que es una potencia, va a pasar a multiplicar adelante del logaritmo. Por eso queda esta expresión. Y entonces digo, como quiero calcular el límite de todo esto, voy a pasar a calcular el límite de la expresión que queda en la potencia. Entonces me aparto, este es un consejo, me aparto y voy a querer calcular este límite, que no es el resultado final, porque el resultado final va a ser e a la el valor del límite que haya encontrado. Resuelvo este límite, entonces digo, a ver, paso a este problema. Sin pensar demasiado, en vez de escribir 1 sobre x por logaritmo natural, todo lo que aparece acá, lo escribo así, a propósito, en esta fracción. No es que paso a 1 al denominador del denominador, es ser un poquito más astuto y pensar que directamente ya tengo la fracción dada. Cuando x tiende a infinito, obviamente esto tiende a infinito, y acá tengo e a la x más x tiende a infinito, el logaritmo de algo que tiende a ser muy grande, por supuesto que también tiende a ser muy grande. Aparece el L'Hopital y aplico el L'Hopital recién ahí. Después de todas estas cosas que fui haciendo, recién acá aparece el L'Hopital. Entonces calculo la derivada de la expresión de arriba, la derivada de la función de abajo. La derivada de la función de arriba va a quedar así, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito de gran división. La derivada de esto es 1 sobre lo que está acá adentro. 1 sobre e a la x más x. Por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es e a la x más 1. Y la derivada de lo de abajo es 1. Entonces, para evitar escribir este paso, que es dividir todo por 1, ya directamente escribo esto. Que es tal cual lo que termina quedando.
vuelvo a querer calcular el límite, cuando x tiende a infinito, y vuelvo a tener indeterminaciones. Esto tiende a infinito, esto también tiende a infinito. L'Hopital. Derivo arriba, derivo abajo. Me queda esto. Veo a qué tiende. Esto tiende a infinito. Esto tiende a infinito. Bueno, L'Hopital, otra vez. Derivo arriba, derivo abajo. Acá, simplifico, me queda la expresión constantemente igual a 1, y el límite de todo esto es realmente 1. Entonces, este es el L del que yo les hablaba acá. El resultado final del límite que a mí me pidieron calcular va a ser específicamente E a la 1. E. Que es lo que aparece acá abajo. Mañana seguimos viendo los otros dos ejemplos que quedan, porque necesito que también un poco se pongan en órbita, hagamos un reseteo de todo lo que se vio hoy, porque al final de la clase lo que vamos a hacer es el gráfico de otra función en la cual L'Hopital va a ser un aliado al momento de querer buscar las posibles asíntotas que tenga la función con la que vamos a trabajar. Así que dimos casi todo L'Hopital, mañana lo terminamos y hacemos un ejercicio integrador de gráfica. Así que vayan con ganas, vayan con colores, vayan con buen lápiz, calculadora y todas las herramientas que necesitan para que pueda salir bien la gráfica de una función. ¿Estamos?